¿Sabías que en las colinas de Irlanda existe una leyenda sobre una diosa tan poderosa que podía decidir el destino de reyes con solo una mirada? Su nombre es Aine, y su historia está llena de pasión, venganza y magia que cambió para siempre el curso de la mitología celta. Pero aquí viene lo más impactante: esta diosa no era solo una figura benevolente. También tenía un lado oscuro que podía destruir a quienes se atrevían a desafiarla. Hoy te voy a contar la fascinante historia de Aine, la diosa celta que dominaba tanto el amor como la guerra, y cómo su legado sigue vivo en Irlanda hasta el día de hoy. Prepárate porque esta historia tiene giros que no te esperas. Parte 1. Los orígenes de la misteriosa diosa Aine. Para entender quién era realmente Aine, tenemos que viajar al corazón de la antigua Irlanda, específicamente al condado de Limerick, donde se alza una colina llamada Knock Aine. Este lugar no es solo una elevación del terreno, es el centro sagrado donde nació una de las leyendas más poderosas de la mitología celta. Aine, cuyo nombre significa brillo o esplendor, era una diosa multifacética que controlaba aspectos fundamentales de la vida humana. Era la señora del amor, la fertilidad, la prosperidad y, extrañamente, también de la venganza. Imagínate una divinidad que podía bendecir tus cosechas en la mañana y maldecir a tus enemigos por la noche. Los antiguos celtas la veneraban como parte del Tuatha de Danann, el pueblo mágico de la diosa Danu, seres sobrenaturales que habitaban Irlanda mucho antes de que llegaran los humanos mortales. Pero Aine tenía algo especial que la distinguía del resto de su pueblo divino. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre su verdadero linaje va a cambiar completamente tu perspectiva sobre esta diosa. Según las antiguas crónicas irlandesas, Aine no era solo una diosa cualquiera. Era hija de Eobail, un druida del Tuatha de Danann, pero algunas versiones más intrigantes de la leyenda sugieren que su verdadero padre era Manannan mac Lir, el poderoso dios del mar. Esta conexión acuática explicaría por qué Aine tenía poderes tan profundos sobre la fertilidad de la tierra, pues el agua es la fuente de toda vida. Su dominio se extendía principalmente sobre el condado de Limerick, pero su influencia llegaba mucho más lejos. Los campesinos la conocían como la protectora de los cultivos, especialmente del grano y del ganado. Durante los meses de verano, cuando la tierra florecía bajo su bendición, los irlandeses organizaban festivales en su honor. Físicamente, Aine era descrita como una mujer de belleza sobrenatural, con cabello dorado que brillaba como rayos de sol y ojos que cambiaban de color según su estado de ánimo. Cuando estaba contenta, sus ojos eran del verde más puro, como los campos irlandeses en primavera. Pero cuando se enfadaba, se tornaban grises como las tormentas del Atlántico Norte. Ahora que conoces sus orígenes, déjame contarte sobre el aspecto más conocido de Aine, su papel como diosa del amor y la fertilidad. Pero no pienses en ella como una divinidad pasiva y dulce. Aine era una fuerza de la naturaleza que exigía respeto y adoración. Durante el festival de Lita, el solsticio de verano, las mujeres irlandesas subían a la colina de Knock Aine llevando antorchas encendidas. Este ritual, conocido como Fana Gaine o el anillo de Aine, consistía en caminar en círculos alrededor de la cima de la colina mientras cantaban himnos antiguos en honor a la diosa. Pero este ritual escondía un secreto que podía determinar el futuro romántico de cualquier participante. Las mujeres que participaban en estas ceremonias creían firmemente que la diosa Aine podía mostrarles visiones de sus futuros esposos. Algunas afirmaban haber visto rostros masculinos en las llamas de sus antorchas, mientras que otras recibían sueños proféticos esa misma noche. Los hombres que buscaban esposa también acudían a estos rituales, pero debían mantener una distancia respetuosa, pues interrumpir la ceremonia podía atraer la ira de la diosa. La conexión de la diosa Aine con la fertilidad iba más allá del ámbito romántico. Los granjeros irlandeses la invocaban para que bendijera sus tierras y ganado. Tenían una tradición muy específica. El primer día de mayo, conocido como Beltane, llevaban a sus vacas a pastar cerca de Knock Aine. Creían que la hierba que había crecido bajo la influencia directa de la diosa haría que sus animales fueran más fértiles y productivos. Existe una historia fascinante sobre un campesino llamado Seamus O'Brien que, desesperado por la sequía que azotaba sus tierras, decidió pasar una noche entera en la colina de Aine. Según la leyenda, la diosa se le apareció en sueños y le reveló la ubicación de un manantial oculto. Al día siguiente, Seamus encontró exactamente donde Aine le había indicado una fuente de agua cristalina que salvó no solo sus cultivos, sino los de toda la región. Pero Aine no solo ayudaba a los mortales por bondad. Esperaba devoción genuina y respeto absoluto. Los que la honraban con sinceridad recibían bendiciones abundantes, pero aquellos que la ignoraban, o, peor aún,
la ofendían, descubrían rápidamente por qué también era temida como una diosa de la venganza. La influencia de Aine en el amor era particularmente intensa durante las noches de luna llena. Las jóvenes irlandesas tenían la costumbre de salir a los campos bañados por la luz lunar y susurrar sus deseos amorosos al viento, confiando en que la diosa los escucharía y los cumpliría. Hasta ahora hemos visto el lado benevolente de la diosa Aine, pero prepárate porque ahora viene la parte más impactante de su historia. Esta diosa tenía un lado vengativo que la convertía en una fuerza temible cuando alguien osaba desafiarla o dañar lo que ella protegía. Lo que te voy a contar ahora es la historia más perturbadora de toda la mitología celta irlandesa, e involucra a un rey que cometió el error más grande de su vida. La leyenda más famosa sobre la venganza de Aine involucra al rey Aillenótar de Munster. Este monarca, conocido por su arrogancia y crueldad, había escuchado historias sobre la belleza sobrenatural de Aine y decidió que la quería para él, sin importar si ella estaba dispuesta o no. Una noche de Samhain, cuando el velo entre el mundo mortal y el sobrenatural era más fino, Aillenótar organizó una cacería que lo llevó hasta Knock Aine. Allí, encontró a la diosa mientras ella realizaba uno de sus rituales nocturnos. Cegado por la lujuria y su ego de rey, Aillenótar intentó forzar a Aine a someterse a él. Grave error. Aine no era una mortal indefensa, sino una diosa con poderes que trascendían la comprensión humana. En el momento en que el rey puso sus manos sobre ella, Aine desató toda su furia divina. Con una sola mirada, lo transformó en una criatura grotesca, mitad hombre, mitad bestia, condenándolo a vagar por las colinas irlandesas como un monstruo hasta el fin de los tiempos. Pero la venganza de Aine no terminó ahí. Maldijo toda la línea real de Aillenótar, asegurándose de que ninguno de sus descendientes pudiera gobernar con éxito. Las crónicas irlandesas registran que, efectivamente, la dinastía de este rey cayó en desgracia poco después, plagada de tragedias, guerras civiles y muerte prematura. Existe otra historia igualmente escalofriante sobre un grupo de cazadores que profanaron un bosque sagrado dedicado a Aine. La diosa los castigó convirtiéndolos en piedras, que según los lugareños, aún se pueden ver en ciertos círculos megalíticos del condado de Limerick. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Aine no siempre actuaba sola en sus venganzas. La diosa tenía un ejército sobrenatural a su disposición. Los Sith de Aine eran espíritus feéricos que ejecutaban su voluntad. Estos seres podían tomar la forma de animales, plantas o incluso fenómenos meteorológicos para cumplir las órdenes de su señora. Si Aine decidía que alguien merecía ser castigado, sus Sith se encargaban de hacer realidad ese castigo de maneras creativas y terroríficas. Los agricultores irlandeses tenían especial cuidado de no ofender a Aine durante la temporada de cosecha. Existía la creencia de que si alguien era demasiado codicioso con sus cultivos o se negaba a compartir con los necesitados, Aine enviaría plagas de insectos o tormentas para destruir toda su producción. Una de las manifestaciones más temidas de su venganza era la maldición de la esterilidad. Cuando Aine consideraba que alguien había abusado de los dones de la fertilidad que ella otorgaba, podía retirar completamente su bendición. Esto no solo afectaba a los cultivos y el ganado, sino también a la capacidad reproductiva de las familias enteras. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Leyendas de Aine y encuentros con mortales. Las historias de encuentros directos entre Aine y los mortales son algunas de las más fascinantes de toda la mitología celta. Estas leyendas nos muestran cómo la diosa interactuaba con el mundo humano y las consecuencias, tanto positivas como negativas, de estos encuentros sobrenaturales. Una de las historias más románticas cuenta la relación entre Aine y Fitzgerald, el primer conde de Desmond. Según la leyenda, Fitzgerald se encontró con la diosa durante una cacería nocturna cerca del lago Lough Gur. Aine, impresionada por la nobleza y el respeto que el conde mostró hacia la naturaleza y sus criaturas, decidió rebelarse ante él. Lo que pasó después entre ellos cambió para siempre el destino de una de las familias más poderosas de Irlanda. Aine y Fitzgerald se enamoraron perdidamente, y de su unión nació un hijo llamado Gerald. Pero este no era un niño ordinario. Gerald heredó poderes sobrenaturales de su madre divina, incluyendo la habilidad de transformarse en ganso y volar sobre los lagos y ríos de Irlanda. Los lugareños lo conocían como Gerald el Mago y se decía que podía predecir el futuro y comunicarse con los animales. Sin embargo, Aine puso una condición para su relación con Fitzgerald. Él nunca debía mostrar sorpresa por las habilidades mágicas de su hijo, sin importar lo extraordinarias que fueran. Durante años, Fitzgerald mantuvo su promesa, pero un día,
al ver a Geralt realizar una transformación particularmente impresionante, no pudo contener su asombro. En el momento en que Fitzgerald expresó su sorpresa, Aine desapareció para siempre, llevándose consigo a su hijo Geralt. Se dice que ambos aún habitan en las profundidades del lago Lough Gur, esperando el día en que puedan regresar al mundo mortal. Existe otra leyenda fascinante sobre un músico itinerante llamado Cian O'Malley. Este hombre poseía un talento extraordinario para tocar el arpa, pero su música tenía un defecto: carecía de alma, de esa chispa divina que convierte las melodías en algo verdaderamente mágico. Una noche, mientras Cian practicaba solo las colinas cerca de Knock-Aine, la diosa se sintió conmovida por su dedicación y su deseo genuino de crear belleza a través de su música. Apareciéndose ante él como una mujer hermosa vestida de verde esmeralda, Aine tocó las cuerdas del arpa de Cian con sus dedos divinos. Desde ese momento, la música de Cian adquirió un poder sobrenatural. Sus melodías podían sanar corazones rotos, calmar tormentas y hacer que las flores florecieran fuera de temporada. Cian se convirtió en el músico más celebrado de toda Irlanda, pero nunca olvidó que su don provenía de la gracia de Aine. Pero no todas las historias de encuentros con Aine tenían finales felices, y lo que te voy a contar ahora es prueba de ello. Había un comerciante avaro llamado Brendan McCarthy, que había escuchado rumores sobre un tesoro oculto en Knock-Aine. Ignorando todas las advertencias sobre la naturaleza sagrada del lugar, Brendan decidió excavar en la colina durante una noche de tormenta, creyendo que la lluvia ocultaría sus actividades sacrílegas. Aine apareció ante él, no como la hermosa diosa que otros habían visto, sino en su aspecto más terrible, una figura envuelta en niebla gris, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Sin pronunciar palabra, la diosa maldijo a Brendan con una sed eterna que ninguna agua podía saciar. El comerciante pasó el resto de sus días vagando por Irlanda, bebiendo de cada pozo, río y lago que encontraba, pero nunca logrando calmar su tormento. Su historia se convirtió en una advertencia para todos aquellos que consideraran profanar los lugares sagrados de Aine. Después de siglos de cristianización en Irlanda, muchas de las antiguas deidades celtas fueron olvidadas o relegadas al folclore, pero Aine logró algo extraordinario. Su culto y veneración perduraron de maneras fascinantes hasta nuestros días. Los irlandeses encontraron formas ingeniosas de mantener viva la memoria de su diosa pagana. En muchas comunidades rurales, especialmente en el condado de Limerick, Aine fue gradualmente sincretizada con Santa Ana, la madre de la Virgen María. Esta transformación permitió que los rituales y festivales dedicados a la diosa continuaran bajo un disfraz cristiano. Y aquí viene algo increíble que probablemente no sabías: los rituales a Aine siguen celebrándose en pleno siglo XXI. Cada año, durante la noche de San Juan, cientos de personas suben a Knock-Aine llevando antorchas, manteniendo viva una tradición que tiene más de 1000 años de antigüedad. Aunque muchos participantes pueden no conocer los orígenes paganos del ritual, están perpetuando una conexión directa con la antigua diosa celta. Los arqueólogos han descubierto evidencias fascinantes del culto a Aine en sitios de toda Irlanda. Círculos de piedra, pozos sagrados y antiguos altares dedicados a la diosa demuestran que su influencia era mucho más extensa de lo que las leyendas escritas sugieren. En la actualidad, Aine ha experimentado un renacimiento dentro de los movimientos neopaganos y de espiritualidad femenina. Muchas personas la invocan como símbolo de empoderamiento femenino, fertilidad y conexión con la naturaleza. Su historia resuena especialmente con aquellos que buscan reconectar con las tradiciones precristianas de Europa. El legado de Aine también vive en la literatura y el arte irlandés contemporáneo. Numerosos poetas, novelistas y artistas han encontrado inspiración en sus leyendas, manteniéndola relevante para las nuevas generaciones. Knock-Aine sigue siendo un lugar de peregrinación no oficial para aquellos que buscan conectar con la energía de la diosa. Los visitantes reportan experiencias místicas, desde sueños proféticos hasta avistamientos de luces inexplicables durante las noches de luna llena. La historia de Aine nos enseña que las creencias y tradiciones más profundas de la humanidad tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir y adaptarse a través de los siglos. Esta diosa celta, con todos sus aspectos de amor, fertilidad y venganza divina, representa la complejidad de la experiencia humana y nuestra eterna búsqueda de conexión con las fuerzas que rigen nuestro mundo. Desde las colinas sagradas de Irlanda hasta los corazones de aquellos que aún susurran su nombre en las noches de luna llena, Aine permanece como un testimonio viviente del poder duradero de la mitología y la espiritualidad ancestral. Si esta fascinante historia de la diosa Aine te ha captivado tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal Historia de Dioses y Héroes para descubrir más leyendas increíbles del mundo antiguo.
Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras mitológicas y déjanos en los comentarios qué otras deidades o héroes te gustaría que exploráramos juntos. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa egipcia Maat y el juicio final. Nos vemos en el próximo video, amigos.